conocido como La Quina. Este es un relato de un hombre que nació en la pobreza y desde las entrañas del movimiento obrero llegó a convertirse en uno de los líderes más poderosos y temidos de México, amado por el pueblo y odiado por el gobierno. Joaquín Hernández Galicia nació el 12 de agosto de 1922 en Tampico, Tamaulipas. Desde muy joven se involucró en el sindicalismo petrolero, un sector clave en la economía de México. En la década de 1940 se unió al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, donde rápidamente ascendió en las filas gracias a su carisma, inteligencia y una capacidad innata para organizar a los trabajadores. Conocido por siempre hablar y mirar fijamente a los ojos, como si quisiera adivinar qué es lo que la otra persona estaba pensando, destacando así aún más su liderazgo. A lo largo de los años, La Quina consolidó su poder dentro del sindicato, convirtiéndose en secretario general en 1958. Su liderazgo fue clave en la defensa de los derechos laborales, haciendo varias reformas y estableciendo nuevas normas y privilegios para los trabajadores petroleros. Pero también fue el inicio de una red de poder y corrupción que lo colocó en el centro de la política nacional mexicana. Durante las décadas de 1960 y 1970, Hernández Galicia se convirtió en una figura indispensable dentro de la política mexicana, pero también comenzó a acumular enemigos, tanto dentro como fuera de su partido. Fue una pieza fundamental para que varios políticos llegaran a la presidencia de México, hasta que llegó un presidente que quería privatizar el petróleo mexicano. La Quina siempre estuvo en contra de esta idea, y esto le llevó a ganarse como enemigo al mismo presidente de la República. Durante su estancia en el poder, Hernández Galicia construyó un complejo de varios edificios dedicados al bienestar de sus trabajadores. En 1984, inauguró el hospital más moderno de toda Latinoamérica, el Centro de Rehabilitación Juan Álvarez Díaz, donde contaba con la más avanzada tecnología en hidromasajes y magnetoterapia para la desintoxicación y rehabilitación de los trabajadores del sindicato. Esta tecnología implementada era innovadora en su tiempo. Fue un complejo lleno de lujos, donde la idea era que los trabajadores que estuvieran ahí como pacientes se sintieran como si estuvieran en su propia casa, atendidos de la manera más eficiente, y el personal médico vestía como civil, para que los pacientes no sintieran que en realidad estaban en un hospital. El centro de rehabilitación contaba con varias albercas, tinas de hidromasajes y una infinidad de habitaciones diseñadas para que los pacientes estuvieran con una vista impresionante hacia el mar, con todas las comodidades para una pronta recuperación. Un dato curioso es que en este hospital únicamente existía un solo televisor que se encontraba en la recepción. A 500 metros del hospital construye un enorme parque al que llamó el Nuevo Chapultepec. Era un centro recreativo que contaba con albercas, toboganes, zoológicos, restaurantes y tiendas de conveniencia, donde ofrecía a sus trabajadores desde verduras hasta artículos de primera necesidad a un bajo costo para los trabajadores del sindicato. Pero siempre, lo bueno dura poco. El 10 de enero de 1989, apenas días después de que Carlos Salinas de Gortari asumiera la presidencia de la República Mexicana, La Quina fue arrestado en un operativo militar en su casa en Ciudad Madero, Tamaulipas. La escena fue digna de una película. Cientos de soldados rodearon su residencia y, usando fuerza excesiva, implementaron explosivos para entrar a la propiedad y lo detuvieron bajo cargos de acopio de propiedad exclusiva del ejército mexicano y de haber cegado la existencia a una persona. Tal vez nunca sepamos la verdad si era inocente o culpable. Lo que sí está claro
es que su arresto fue una jugada política y mediática para demostrar el poder del presidente Carlos Salinas de Gortari y mandar un mensaje a toda la nación que nadie está por encima del poder presidencial. Hernández Galicia fue condenado a 35 años de prisión, y el lujoso hospital, junto con el recreativo, cayó en abandono. Las instalaciones tuvieron que ser cerradas poco tiempo después del arresto de Laquina. Al principio, aún había personal vigilando, pero más tarde quedó en total abandono, siendo víctima de saqueadores que se robaron desde muebles hasta el cableado de las paredes. Joaquín Hernández Galicia pasó 10 años tras las rejas y en 1997 fue liberado gracias a una reducción en su sentencia y al deterioro de su salud. Al recuperar su libertad, Joaquín llevó una vida más tranquila y alejada de la política. Aunque estuvo presente en algunos eventos por su cuenta, ya no recuperó el poder que tenía como líder sindical. El 11 de noviembre del año 2013, a los 91 años de edad, fallece Joaquín Hernández Galicia, en su casa, en Tampico, Tamaulipas. Su muerte cerró el capítulo de uno de los líderes más emblemáticos del sindicalismo mexicano. Para muchos, Laquina es recordado como un defensor de los derechos laborales y un luchador incansable para los trabajadores, y para otros fue un símbolo de corrupción y abuso.